Sesión ordinaria del 18 de septiembre del año 2025. Señores académicos, señor ingeniero Julián Ruiz López de Mesa, señoras y señores. Tengo el gusto y el honor de dar la bienvenida a don Julián Ruiz López de Mesa, conferencista de hoy, quien disertará sobre, comillas, la cimentación de construcciones en Colombia. La presentación del ingeniero Julián Ruiz López de Mesa, realizada a partir de su, comillas, curso rápido sobre cimentaciones, cierro comillas, en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, nos mostrará los tipos de suelos, con sus ventajas y desventajas, dentro de los cuales están arcillas y limos, arenas y rocas. Después explicará los tipos de cimentaciones, a saber, superficiales, de mejoramiento de suelos, profundas y de quesos. Para concluir con los tipos de excavaciones a la zona. Julián Ruiz López de Mesa es ingeniero de la Universidad Javeriana de 1966. Cuenta con un curso de programación en la Universidad de St. John's de Minnesota en 1967. Fue jefe de programación y producción de Crown Livermetal en Bogotá en 1968. Asimismo, fue ingeniero de, comillas, suelos y fundaciones en Pablo Sáenz y compañía de 1969 a 1976 y su gerente y socio de Sáenz Ruiz Cadena en cimentaciones especializadas, pilotes, pantallas y estructuras, de 1976 al año 2022. Actualmente es socio y gerente de Penta Ingenieros, expertos en cimentaciones, estructuras y acabados. Como académico, Julián ha sido profesor de dibujo técnico y asistente de topografía en la Universidad de los Andes en los años 1965 y 1966. La conferencia de hoy nos mostrará los aspectos más relevantes de la cimentación de edificios en Colombia y será una importante contribución a nuestra academia en ese ámbito. Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la academia. Bienvenido y adelante con su conferencia. He dicho. Cedo la curul. Bueno, muchas gracias por la amable invitación y por la honrosa presentación que me hace el presidente de esta academia, el doctor Jaime Santamaría, con quien hemos cruzado espadas, digamos, honorables de construcción, de quien aprendí mucho de hace muchos años en una obra en la que fue nuestro interventor y nos dieron muchas luces sobre el manejo de obras en un sitio muy difícil de manejar en el centro de Bogotá. Muchas gracias a los asistentes, a las señoras y a mis colegas y amigos, al doctor Santiago, con quien compartimos universidad y después eventos sociales y familiares con los terrenos del norte de Bogotá, allá en San Rafael. Como decía en la introducción el doctor Jaime Santamaría, realmente este es una aproximación que le damos a los estudiantes de último semestre en la Universidad de los Andes para inculcar en ellos el deseo de manejar muy bien las cargas que provienen de los edificios, puentes, pilas, chimeneas, en fin, todos los elementos estructurales que tenemos que acompasar con el piso que van a recibir para que tengan un comportamiento adecuado desde el punto de vista técnico y también económico. Nosotros en Colombia sufrimos muchos años, fuimos huérfanos de unos códigos que fueran propios desde los años 60 para atrás, donde se hicieron obras importantísimas, en cabezas de firmas ya desaparecidas, pero de gente muy valiente y técnicamente muy bien preparada, pero tenían que basarse en códigos importados, básicamente de los Estados Unidos,
teníamos el código, el ACI 318, me tocó a mí desde el 61. Después tuvimos, afortunadamente, el decreto 1400, que es como del 83. Y luego, con el impulso que tengo que marcar acá y subrayar, Luis Enrique García Reyes, nuestro muy querido Turro García, tomó como causa propia la elaboración de un código especial que es el que se llamó ya el NSR 98 y que vino a ser después de algunas correcciones el 2010, que es el que está vigente en nuestro momento. Y les comentaba en esta mesa antes de empezar nuestra charla que llevamos ya 15 años y estamos un poco pasados de actualizarlo. Uno, por los eventos que se han venido presentando con más frecuencia, eventos sísmicos, y dos, porque hay unas técnicas de construcción avanzadas en las que incluso ya se está tratando de introducir varillas a base de plásticos reciclados que necesitan una codificación muy especial. Entonces, en la época anterior de los años 60, teníamos unas pruebas de suelos que, no sé si lo comento y Jaime me lo apoya, había unos maestros especializados que labraban un cerco, un elemento de 10 por 10 en madera que se podía usar todavía de cedro macho, lo pulían para que diera 8 por 8 centímetros y con una plataforma le iban cargando bultos de cemento de 50 kilos hasta medirle la deformación en el piso de 1 pulgada y de ahí derivaban ellos la fatiga de contacto para poder dimensionar las zapatas o las pilas, ¿no? Era bien rústico, pero era muy preciso, ¿no? Digo yo que la mecánica de suelos sigue vigente aún con inventos de profesores como el profesor Casagrande. Tenemos la cazuela de Casagrande que nos permite todavía hoy ser los límites plásticos a base de la cazuela, que es un elemento rústico pero muy bonito. De hecho, yo tengo en mi oficina uno que dejamos de usar y alguna vez una profesora de la Universidad de los Andes, PhD de Stanford, llegó y se burló socarronamente y me dijo, ¿y eso qué es? Y le dije, la cazuela de Casagrande, y me dijo, pero eso es antiquísimo. ¿Cómo así? Le dije, vigente aún, todavía los ensayos que tú ves, el límite líquido se saca todavía con la cazuela de Casagrande. Entonces, los profesores siguen y seguimos usando los mismos métodos porque los suelos, digamos que están vigentes aún. Así los análisis ya uno los crosses no los tenga que hacer con la divisuma ni con la regla de cálculo, sino a la velocidad del rayo con el computador, pero siguen siendo básicamente los mismos, ¿no? Entonces, en esta charla yo les voy a presentar, como decía mi doctor, creo que con este de acá, pero no me está bajando. Vamos a llamarte pronto Luis Aritica. No me está bajando. Ya sí, perfecto, ¿no? Entonces, los alumnos de último año en la Universidad de los Andes asisten a esta charla porque ellos ya han pasado por todo, digamos, los eventos de saber cómo son las fórmulas para asentamiento, cómo es la fórmula para el vacío. En esta charla lo que queremos es abrirles un panorama sobre los tipos de pisos que se van a encontrar durante su ejercicio profesional. Tenemos las arcillas y limos, que son pisos que tienen tamaños de partículas muy pequeños. Están las arenas, que son medianas, y luego las rocas, ¿no? Entonces, vemos acá en unas fotos esquemáticas que tenemos las arcillas, arenas y rocas que tienen ventajas y desventajas. Vemos, por ejemplo, en las arenas una gran permeabilidad, ¿no es cierto? Vemos en las limos que empieza a haber impermeabilidad, y tenemos también las rocas que tienen muy buena resistencia, pero son muy permeables, ¿no? Las arcillas y limos tienen menos dureza, son más fáciles de excavar, pero son más inestables con los cambios de humedad, se alteran, se meteorizan cuando se ponen en contacto con el aire.
Las arenas vemos que son relativamente fáciles de excavar, pero falta la cohesión y entonces ante la presencia de agua son inestables, a veces incluso en las arenas muy finas y con presencias de nivel freático ocurre el fenómeno de las arenas movedizas. eh, Se han dado casos de estructuras importantes apoyadas sobre arenas que en su momento no tenían presencia de nivel freático, pero por situaciones o de inviernos fuertes o algo se saturan y ante un sismo ocurre el fenómeno de las quicksands que fallan. Incluso históricamente hay datos de pilas de puentes que se han hundido súbitamente 30 y 40 centímetros precisamente por la falla de ese material. Tenemos un ejemplo muy antiguo, la famosa Torre de Pisa, que fue cimentada superficialmente sobre pisos arenosos y con el tiempo fueron cediendo las arcillas blandas por debajo. Hace como unos 20 años, para no perder el atractivo turístico, los ingenieros italianos y la misma ciudad, la municipalidad de Niza, hizo un concurso internacional. Se lo ganaron, pues, entre comillas, pues, obviamente italianos, pero manteniendo el desplome de la torre le dieron estabilidad permanente a base de unos contrapesos y de unos pilotes de control. A comentarle a los estudiantes que las cimentaciones se van graduando a medida del tamaño de cargas que tengamos que aplicarle al suelo y las características de ese piso. Entonces tenemos cimentaciones corridas, cimentaciones de zapatas aisladas o cimentaciones en las que se unen con vigas de amarre para lograr su estabilidad para efectos de asentamientos diferenciales. Vemos acá la cimentación más simple a base de zapatas en un piso de relativamente baja capacidad portante, puede estar del orden de 1 kilo por centímetro cuadrado. El siguiente, en el que está prácticamente superficial, pero queremos aclarar que el piso fue mejorado un poco a base de un ciclope o de una arena cemento, porque una cimentación no debe quedar tan sujeta, digamos, a cambios superficiales de humedad, como en este caso. Hay algunas cimentaciones que son económicas y se usan en muchas construcciones en las que se usa al mismo tiempo la zapata como tal y la viga de amarre se vuelve una P, que es un elemento estructural muy noble. Con esa altura se logra darle una gran rigidez y bajo de costo, ¿no? Vemos también cimentaciones. Las losas de cimentación son una transición que ocurre cuando, después de tener diseñadas unas zapatas independientes superficiales, ocupan más del 50% de la planta, digamos, de la huella del edificio. Es más económico tener una cimentación corrida a base de placa corrida que tiene unos requerimientos para diseño que son especiales porque se concentran las cargas hacia los bordes. También les explicamos a ellos un fenómeno de la precarga que en pisos blandos es interesante porque se generan los asentamientos que va a tener el edificio en el futuro, poniéndole una gran masa de tierra repartida y en el terreno se hincan uso un término coloquial que son como unas mechas, pero realmente son los quick drains, que son unos elementos muy porosos que al recibir la presión del piso ayudan a quitar el agua y entonces se generan los asentamientos futuros. Aquí hubo un caso muy bonito que fue el segundo edificio de la Embajada Americana que quedaba en la zona de la carrera 50, algo abajo de la Universidad Nacional. Se aplicó nuestro colega Luis Fernando Orozco y con los ingenieros del Departamento de Estado aceptaron esto porque era un edificio muy pesado, a pesar de que solo tenía 4 pisos, pero era un búnker de concreto por todas partes. Le hicieron este sistema instrumentado y dio grandes resultados. Luego, a los 6 meses, se retiró el relleno y se pudo implantar el edificio y tuvo unos asentamientos mínimos. Me decía Luis Fernando que había asentamientos estimados hasta de 60 centímetros, con diferenciales de 30, que eran totalmente inadmisibles contra ningún código, y en este caso solo tuvo asentamientos del orden de 3 o 4 centímetros. Ese edificio aún es de la Embajada Americana
y ya no lo usan como consulado, pero sigue siendo oficinas de ellos. Mejoramiento del suelo con pilotes hincados. Ustedes se acuerdan acá en todo el lago, la urbanización del lago, que era el lago Gaitán, tiene un piso, describiéndolo como dice el doctor Casas en la W, pinchoala, ¿no? Entonces, esos que no daban más de 0,15 kilos por centímetro cuadrado hasta unas profundidades de 30 y 40 metros. Nuestros colegas Antonio Páez, Pablo Sáenz, Víctor Romero, José María Tamayo y otros que paso por mencionar, usaron mucho el cepillo de pilotes de madera, los cuales le quitaban su cáscara, se hincaba para trasladar el bulbo de presiones a mayor profundidad. Se usaban, después ecológicamente, pues hubo una persecución porque eran los cogollos gruesos del eucalipto que tuvieran entre 15 y 20 centímetros, y entonces se cortaban inmisericordiamente, porque si tú tenías un edificio que tuviera en planta 600 metros cuadrados, eran 600 postes de esos que se hincaban. Entonces imagínate, aquí en la sabana y sus alrededores talamos bosques inmisericordiamente. Ya no se puede hacer. Después vinieron a reemplazarlo unos pilotes que eran de hélice y con mejoramiento de piso con mortero. Hacían lo mismo, pero era 10 veces más caro, pero primó la responsabilidad contra la parte económica, ¿no? Mejoramiento del suelo con compactaciones dinámicas. Hace poco mi doctor M tuvo que resistir 12 golpes con pesas de 8 toneladas y uno con 50 metros de altura, porque era una prueba de carga que usa este sistema, pero acá, en este caso, con una pala de gran capacidad, 20 o 25 toneladas de capacidad, se le dan golpes al piso como en un sector ajedrezado. Se le precompacta el piso con esos golpes. Obviamente tiene unas limitantes. Tú no puedes hacer esto en un sitio urbanizado, ni mucho menos si hay construcciones en la vecindad. Bueno, en los vecinos. No. Sí, por Marcel tiene algo de eso. La 100 con la 11, no, tal vez te refieres al de la 98, el edificio Pijao, dices tú. No, ese es otro caso de aceleración en la excavación sin respetar la carga compensada, y entonces fallaron las pantallas y falló la 11. Eso fue un caso muy sonado, pero no fue de este estilo, fue otro que de pronto en el tiempo de preguntas les puedo comentar, porque asistimos como peritos en la firma. Con Carlos Restrepo nos solicitó Alfonso Uribe, que era el suelista del momento, que diéramos un concepto, porque para cumplir una entrega política de unos parqueaderos para una señora Sandra Morelli, que no debía mencionar nombres, que es tan feo, pero ella era la controladora, creo, y tenían que entregarle unos parqueaderos, y se aceleraron, y por eso ocurrió el caso, y no le pudieron entregar sus parqueaderos. El mejoramiento del suelo con vibrocompactación se ha usado aquí relativamente poco, pero en Chile y en Argentina lo usan mucho. Una máquina con una excéntrica va vibrando y acomoda las partículas livianas y sueltas del piso, y luego se mejora con un material que puede ser o concreto simple o con arena, cemento o algo así. También hay columnas de grava, lo usan mucho también en Argentina y a veces en Panamá. Se excava y se va poniendo un material uniforme y libre de suelos, digamos, tipos arcillosos, y con un martillo se va hincando, y el material mismo se encarga de expandirse dentro del piso y da una sección grande que sirve como pila después. Tiene una desventaja: no es apta para asumir esfuerzos de tracción en los pilotes en un sismo muy importante, porque trabaja eminentemente a compresión, ¿eh? Pero es un buen recurso para sitios donde no haya fuerzas sísmicas grandes, ¿no? Los Keyson los usamos mucho en Colombia, y especialmente en Bogotá. Tiene la ventaja de que reemplazan los procesos de máquinas industriales de grandes diámetros, porque con mano de obra aún barata se pueden llegar a profundidades importantes
aquí en la Torre de Colpatria. Yo tuve, no sé si el honor o el susto de permanecer con el doctor Leonardo Céfar, mexicano que vino de asesor a la Torre Colpatria, que en ese entonces la lideró Juan Pisano de Brigar, de Pisano Pradilla, y bajamos a 50 metros con anillos que van, ahorita les muestro los esquemas, el piso se va reforzando, ahí vemos nuestros obreros que van excavando y vamos fundiendo anillos, queda seguro y se llega a la zona de campana donde se logra una gran economía tendiendo la campana con 60 grados que permite que todo el concreto trabaje a compresión, luego se llena se le ponen los refuerzos, perdón que se me aceleró esto, pero sí ves que es muy elemental, son formaletas de madera ordinaria y los obreros van bajando. Antes no tenían sogas de rescate ni tenían elementos adecuados que hoy los CISOs, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, tienen que bajar con el arnés certificado, van colgados de una de las lianas con las que se pueden recuperar rápidamente. Después de 8 metros se mide todos los días la calidad del aire y si está malo se baja con una manguerita, se le está renovando el aire a los trabajadores, cada hora se van rotando y van saliendo, pero en este momento yo pienso que hay fácilmente 10 obras en Bogotá que están a base de estas cimentaciones. Tuvimos oportunidad de participar en una obra que está al lado del Hilton en el centro. Eran 4 sótanos y con cimentaciones con quesos y la torre tiene 30 pisos. Es una obra de Prodesa detrás de la iglesia. Hay una iglesia metodista al lado del Hilton. Es una torre de apartamentos de esos pequeños, como de 40 metros, pero si ves que tenemos, incluso a mano izquierda, podemos ver, ese caisson tiene 10 metros de diámetro, el que tiene las crucetas, ¿no? Entonces se hizo una alternativa que aprobó Alfonso Uribe por una economía algo así como $4 millones entre hacerla con máquinas de tipo convencional, porque aquí pasábamos por entre unos mantos granulares que se fracturaron con dinamita o con el recurso que usó alguna vez el doctor Jaime, que eran las arcillas super expansivas. El nombre, ¿cómo era que le decías tú? Ya te pido que me ayudes con esto. Se llama Calmite. Calmite, con calmita. Calmite, un producto japonés que se llama Calmite, expande. Capacidades que expanden, revientan la roca, entonces no hay ruido, ni hay vibraciones, ni hay peligro de esquirlas. Entonces, en este caso usamos de las dos, ¿no? Entonces, fíjate que ya dentro del caisson, viendo a escala, se ve el tamaño de los hombres, se hace la parte de las vigas que corresponden en ese nivel. Ya la nueva tecnología permite los empalmes a través de los empalmes mecánicos, entonces no hay que doblar los hierros, ni mucho menos, sino al terminar con bichiroques. Con bichiroques, sí. El sistema preexcavado, que creo que en Bogotá y en Colombia es donde hay por kilómetros cuadrados más máquinas incluso que en Italia. Aquí hay muchas firmas italianas, chilenas, francesas. El doctor Galante, de grata recordación, fue de los primeros que trajo máquinas de hélice, equipos andamios encofrados. El doctor José Gómez Pinzón trajo máquinas de este estilo. Benotto. Y con las Benotto, y luego las modificaron a estas en las que se perfora con una hélice, una herramienta especial, vas llenando con un lodo. Antes usábamos la bentonita, pero por razones también de polución pasamos a polímeros. ¿Por qué? Porque la bentonita es muy eficaz y es la que usan para perforaciones a varios kilómetros de profundidad los petroleros, pero para desecharla hay que ser muy cuidadoso porque es contaminante. Los polímeros, que valen el doble que la bentonita, causan el mismo efecto, dan estabilidad a estos pilotes durante 24 horas mientras hacen el proceso de limpieza. Se introducen las parrillas de refuerzo. Antes solo le poníamos 12 metros, el nuevo código obliga a que sea la totalidad. Luego, con tremi o trompa de elefante, unos tubos que se van sacando para que el concreto mismo
desplace ese polímero o bentonita. Antes, comillas, lo arrojábamos al acueducto irresponsablemente al alcantarillado, tapábamos kilómetros de alcantarillado, tocaba traer las Pactor. Ahora hay que llevárselo en unos contenedores y depositar cada metro cúbico de bentonita usada en unos lagos de oxidación que tienen que ser autorizados por la CAR. Vale 450.000 pesos el metro cúbico. Entonces, el polímero lo viene reemplazando, aunque originalmente vale el doble. Se puede degradar fácilmente simplemente agregándole algo que es como un azúcar, ¿no? Y entonces él pierde las cualidades viscosas y se puede verter en el alcantarillado y no causa daño, ¿no? Eso fue una de las mejoras, ¿no? Estos pilotes, los suelistas lo están recomendando que se prueben de gran sección con pruebas estáticas, que al doctor Jaime le tocó vivir la semana antepasada. La prueba es, se le da un pilote de eso, se le arregla la cabeza, se le ponen unos sensores especiales y con un martillito de 8 toneladas y a 1,50 de altura se le da el golpe y el sensor transmite a un computador y dice la continuidad del pilote y la carga que va a resistir. Pero le avisamos a los vecinos, pero sé que el doctor Jaime estuvo filmando y después nos va a mandar ese documento porque él tiene un sitio privilegiado que es un 4º piso sobre la obra de la 89. Pero claro que tuvo que sufrir los golpes y las cosas. Son los drones. Los drones. Tenemos aquí la construcción de pantallas perimetrales, que es un gran recurso con el que se evita hacer las pantallas que hacíamos antes con taludes y trincheras alternadas, que al final de esta charla les mostraré. Son cucharas muy pesadas, las que ven ahí pesan entre 8 y 10 toneladas, son tipo almeja. También van sumergidas dentro del piso y con el material de estabilidad temporal, que es el polímero, se va sacando el material, luego se introduce las parrillas y se funde, pero ya son elementos que nos van dejando nuestros muros de contención construidos. Sistemas de construcción de sótanos profundos. La necesidad de parqueaderos y la escasez, digamos, de áreas grandes en las grandes ciudades han incentivado el uso de sótanos para parqueaderos y para facilidades del edificio. Se usan estas pantallas y en una secuencia constructiva vemos cómo hacemos. Primero, unas pantallas perimetrales que por norma hay que hincarlas 0,7 veces más que la profundidad del sótano más mayor, y luego se le hacen unos pilotes temporales que son los que van a recibir las placas, porque las placas se van construyendo, como vemos en este esquema, son como unos anillos perimetrales y unos cruceros para darle rigidez, o unas esquineras. Aquí vemos cómo se va llegando a fondo del sótano de la excavación. Se excava por entre esas placas sobre las cuales circulan las volquetas para no interferir con las vías aledañas. Se funde la placa y luego se continúa con el mismo sistema. Vemos aquí que ya hay placa fundida, se está fundiendo la segunda. Vuelven con máquinas pequeñas a repaliar y sacamos el tercer sótano, y las grúas ayudan también a retirar material. Vemos acá en un caso, esto es en el centro La Felicidad, el CF de la 82 con la 11, en piso otra vez, picho, como diría nuestro Alberto Casas, pero se pudo lograr llegar a sótanos sin problemas de vecinos. Vemos que al sótano hay que fundirle una placa de gran rigidez porque hay un fenómeno de rebote del piso que hay que controlarlo con ese elemento que es muy especial. Se usan las mini retros, se va completando la placa y después ya se puede hacer la parte de edificio. Aquí queremos hacer el ejemplo de lo que hacíamos tradicionalmente: excavación con taludes a 45 grados, se funde una placa de un concreto pobre, luego se van excavando trincheras alternas de sótanos, ¿no? Y se le van fundiendo sus vigas de amarre y vamos llegando a es un sistema, digamos, más elaborado, pero menos costoso, y en edificios pequeños es de fácil aplicación y económica. Todos nuestros obreros están entrenados y saben hacer este tipo de trabajos.
ese era el panorama de la charla que teníamos para presentarle hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, a nuestra conferencista de hoy, don Julián Ruiz López de Mesa, apreciado colega. Un curso sensacional que normalmente dura un semestre en la Universidad de los Andes y nos lo dictó en un poquito más de media hora, que es una maravilla, con una capacidad de síntesis, de concentración, de explicaciones, de anécdotas, etcétera. Es una maravilla. Darte los agradecimientos por este curso que es interesantísimo y que en la Universidad de los Andes es fundamental. Aprovecho para comentar que estamos celebrando 75 años de la fundación de la Universidad de los Andes en esta semana. Precisamente mañana va a haber una gran celebración de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, se voy a aprovechar un poquito para hacer algo de propaganda de nuestra universidad. Se fundó en 1948. En 1949 comenzó a operar y en esa época, pues lo importante de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería, es que se cambió el procedimiento que había en la Universidad Nacional antes para enseñar ingeniería. En esa época, antes de los Andes, es decir, en el año 47, digamos, 1947, mi papá era ingeniero, estudió en la Universidad Nacional. En esa época era lo que se llamaba el anual, es decir, el curso que se tomaba era durante un año todas las materias. Y había el problema de que si un ingeniero en potencia, un estudiante de ingeniería, perdía una materia, perdía el año. Era un problema de perder el año por una simple materia. Se llamaba integral, era agresivísimo. Nos tocó aplicar una integral de los últimos en la Javeriana. Se perdía con una sola materia. Con una sola materia. Después, entonces los Andes estableció cambiar del sistema francés. Los libros en esa época en la Universidad Nacional en francés, tengo los libros de mi papá todavía en francés, ¿no? Y pues, obviamente había profesores colombianos que modificaban y escribían libros en español. Tenemos unos libros maravillosos también de ingenieros colombianos. Pero los Andes entonces estableció dos cosas muy importantes. La semestralización, ya no era por año, sino por semestre. Y luego un aspecto muy importante que son los créditos, ¿no? Que cada materia tiene cierto número de horas, que implica cierto número de créditos semestrales y son del orden de 20, 25 créditos. Un curso, por ejemplo, de topografía son 4 créditos, ¿no? Ecuaciones diferenciales son 3 créditos. Entonces se va sumando y más o menos en la ingeniería, pues se llega a 20, 22 créditos máximo. Y lo mismo se aplica a las demás profesiones. Eso se extendió a las demás profesiones. Entonces, como era el sistema norteamericano, los Andes solamente tenían aquí la parte básica de las matemáticas, la parte básica. La parte de la ingeniería propiamente dicho, porque es que los primeros 2 años y medio uno aprende son aspectos teóricos, pero los 2 años siguientes son aspectos prácticos. Entonces, por eso fuimos a Estados Unidos a estudiar. Yo estuve primero en la Universidad de Pittsburgh, donde aprendí precisamente lo que explica Julián, de suelos, que se llamaba, hoy en día lo llaman elegantemente geotecnia, que se llamaba suelos simplemente. Y después fui a la Universidad de Illinois, donde también tuve unos cursos de grado de suelos, un gran profesor, CPCs, que lo traemos una vez a Colombia, ha sido asesor, profesores de la Universidad de Illinois con compañeros míos, con Iván Gómez Villa, por ejemplo, gran ingeniero de suelos, compañero mío en IGETEC y después su empresa, ¿no? Trajimos un norteamericano a un proyecto que se construyó en esa época, que fue la térmica de Zipaquirá. La térmica de Zipaquirá se construyó sobre unas arcillas precisamente como cuenta Julián, y en un momento dado se inclinó un poco. Entonces tuvimos que traer un experto y nos recomendaron unos micropilotes y la enderezamos precisamente y ahí está. Eso hace más de estructura de esa magnitud. La estructura se levantó y se gateó. Entonces, pues, todo se puede hacer en ingeniería. A mí cuando tenía mis ingenieros que me decían no se puede hacer, no, sí se puede hacer, que cuesta plata, que hay que investigar, que hay que conseguir material, etcétera, pero sí se puede hacer. No, la ingeniería, ya para terminar esta
pequeña intervención, luego, después de dar las gracias, de recordar todas estas buenas épocas de todos los edificios en que hemos estado trabajando, todos los productos que mencionó Julián, ¿no? Desde los tipos, los concretos y los epoxis y todas estas cosas para mejorar también la estructura y todo esto. Quisiera terminar haciendo algo que es un poco arrogante, pero que yo creo que es importante, de que hacemos los ingenieros, ¿no? Que le pregunta cuál es la diferencia entre un científico y un ingeniero. Un científico es una persona muy importante que trabaja sobre lo que existe, pero los ingenieros creamos lo que no existe, convertimos las ideas, los pensamientos en realidad, y en esa forma participamos en cierta calidad de lo que hace Dios, que es la creación. Yo he dicho muchísimas gracias, por eso es un poco arrogante, pero los ingenieros lo hacemos, participamos de la obra de Dios en ese sentido. Muchísimas gracias. Y cedo la curul a Santiago. Bueno, un cordial saludo de felicitación a mi querido amigo y colega Julián Ruiz López de Mesa, de tantos años conocido. Y bueno, magnífica su presentación, avalada con su enorme experiencia en estos temas y de su compañía. Yo quisiera, pues, aparte de los elogios, hacerle un comentario de contexto al tema de lo que nos habló Julián, un poquito teniendo en cuenta que nuestra academia es un grupo pues, multidisciplinario que tiene sociólogas, matemáticas, arquitectos, historiadores, bueno, mucha gente, y que en medio de todo impartimos un mensaje de proyección de lo que hacemos y lo que significa la ingeniería para el país eh, a través del curso de nuestro accionario. Quiero remontarme al año 68, tal vez Julián estaba haciendo sus cursos de especialización en esa época. Yo ya estaba graduado, había regresado a especializarme, y un congreso de Camacol, presidido en esa época por nuestro miembro honorario y querido amigo Alfonso David Ortiz. Entonces asistía Germán Sampergénico, gurú de la arquitectura y el urbanismo, aquí respetadísimo dentro de ese elenco que se trabajaba en esa época, así, de los grandes de la construcción y el urbanismo. Entonces Germán nos hablaba del ideal de cómo debía ser Bogotá. Entonces, para él, con su experiencia constructiva, arquitectónica, urbanística y su gran inteligencia y su señorío, pues el Bogotá se debía desarrollar en densidad media y altura media. ¿Y qué era eso? Eran máximo 7 pisos. Y la densidad que eso podía dar, pues no más de 120 viviendas por hectárea o algo así, ¿sí? ¿Y por qué esas limitantes? Porque, pues, los casos de que hablaba Julián, que se utilizaban en las construcciones en altura, eran de unos costos tan enormes que aquellos edificios eran un despliegue muy de la época de técnica, de virtuosismo, de capital, pero eso no era económico, esas construcciones no eran económicos. Yo recuerdo muy bien en la Torre Panorama, que yo hacía parte del equipo constructivo aquí en la séptima con 67, los casos, allí tocó invertir un río. Se fue toda la utilidad del edificio y parte del capital, o sea, eso dio pérdidas, o sea, dio prestigio para la compañía, pero pérdidas. Esos eran los casos. Y entonces, ¿qué pasaba? Las placas flotantes de que habla Julián, que se utilizaban en esa época en la zona del lago Gaitán, toda esta carrera séptima viniendo hasta acá, donde estaba el gran lago Gaitán, donde niños íbamos a remar. Y después entonces allí empezaron a hacer edificios, porque la carrera 15, por Dios, placa flotante. Entonces, placa flotante, muy bien, se tenía el edificio y empezaba a descolgarse para un lado, para otro. Ustedes ven todavía la 15, esos edificios, eso pues parece
Venecia, un sitio donde se pierde el sentido de la línea vertical, ¿sí? O sea, pues uno va caminando y no sabe si está aquí o allá. Así es, así es. Así es, así es. Entonces, vamos a arreglar ese problema para construir en las zonas buenas, ¿sí? Entonces, a edificios no muy altos ya les metían caissons, 6, 7 pisos, caissons, entonces se volvía pues absolutamente impagable. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, había algunas experiencias en pilotos gestionados por allá en Kennedy o algo así. No sé si fue Víctor Romero o Antonio Páez quien salió en pilotos precavados y eso le falló, esa solución le falló. Entonces eso no funcionaba. Entonces, de ahí la limitación de densidad media y altura media que imponía Germán Sapir para el desarrollo, y eso se practicó por muchos años. Eso fue prácticamente todo el final, hasta casi finales del siglo XX, cuando los pilotos precavados y toda esa gama de alternativas que presentó tan brillantemente Julián, ¿no? Empezaron a abaratar los costos y a permitir construcciones de altura. Entonces, de repente, no, pilotos precavados, bueno, 23 pisos, hágale. Y así que empezó un poco de repente a tener unas posibilidades de construcción inéditas en costos muy permisibles. Se abarataron los costos de la construcción. Bueno, llegó la Constitución del 91 y esa época, eso se juntó con una permisividad muy grande en el problema de la escasez de suelo urbano. Entonces resulta que todo lo volvieron urbanizable con la Constitución del 91. ¿Sí? Entonces bastaba pues, concertar con el alcalde, con las CAR, con eso, y cualquier pueblo se podía hacer otro nuevo pueblo al lado, ¿sí? Y el problema de la infraestructura se relegó, ¿sí? O sea, el alcantarillado, el acueducto, los servicios públicos, no, eso, sí, sí pueden hacer, hágalo, y si no lo haga, ¿sí? O sea, algo así más o menos es lo que refleja la Constitución del El 91. fracaso de Chía, que se quedó sin recursos, y eran lagunas de oxidación, era la fetidez terrible, porque hicieron lagos con lo que sabemos para que se evaporara. Entonces fue terrible, eso Tal cual, pero mira, catastrófica. tal cual. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento en que la densidad de Bogotá, entonces ya, ese es un tema que se permitió avasallar, ¿sí? Abusar de él en tal forma que estamos perdiendo el sentido de la ciudad, ¿sí? O sea, esos servicios excesivamente altos, ¿sí? Ese abuso de la concentración de... Porque sin mencionar el innombrable, que no hay un decreto de él, no lo voy a mencionar, que hacen unos bodrios, ¿no? Permite cualquier piso, número de pisos con unas restricciones y uno ve unos perfiles arquitectónicos, unos bodrios de arquitectura, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, De ese señor para sintetizar que el gran panorama que nos explicó Julián, el gran avance de la ingeniería, ¿sí? Se puede pervertir por unos códigos, una constitución y unos códigos que están más propensos como a la estética que a la ética. ¿Sí? Sí, o sea, al goce, al usufructo, al ánimo de lucro sin límite, ¿sí? Al disfrute o de repente al abuso, hasta la misma estética, ¿sí? En contra de la ética. Entonces, cuando los ingenieros diseñamos algo, avanzamos con tanto esfuerzo, tanto sacrificio, con nuestras labores avanzamos en la técnica, de repente le abrimos el campo a cosas que no deben ser. Sí. Entonces, era que felicitar de nuevo a Julián, y ese panorama lo deja uno pensando mucho cuando se viene en perspectiva y es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, yo no soy ingeniera. El comentario mío viene justamente por no ser ingeniera. Y al ver la charla de hoy, pues uno aprende, o ni siquiera aprende, o sea, observa la dificultad de lo que es la cimentación de un edificio. Y que entre más alto sea, pues las cosas son completamente diferentes. Entonces, cuando uno es usuario, digamos, de la ingeniería y no constructora de la ingeniería, una charla como esta y la mayoría de las que se presentan acá en Archivo le enseñan a uno
a apreciar justamente eso, donde vivo, y cuando uno también es usuario de la creación de los ingenieros, entonces uno se pone a pensar en este momento, y estoy acordándome de mi padre, y me perdonan lo que voy a comentar al respecto. Por ejemplo, las rajaduras, las grietas famosas y todo eso son problemas de cimentación, hasta donde yo entiendo, en buena, muchas veces, sí, en el edificio en el que estoy en este instante y en otros de la cuadra, calle 146, han tenido que poner problema a los constructores porque la cimentación no fue adecuada. Están teniendo ahorita que resolver ese problema de altos costos. Entonces, lo que quería comentar es que, aunque medio entiendo, porque obviamente todos los detalles técnicos, cuando uno no es ingeniero, no los puede entender, pero sí se da uno cuenta de la importancia de la cimentación de un edificio. Y hablando de mi padre, que fue constructor, no de grandes edificios, porque inclusive todavía no había empezado, pero es constructor, por ejemplo, del Palacio Nacional en Cúcuta, el cual vamos a ir a visitar dentro de 8 días. Yo creo que no tiene una grieta. Y aquí hay alguien que puede responder eso, porque él se preocupaba mucho por eso. Y las casas que construyó, todas están impecables, de los años 50, 60, 70. Entonces, pues yo no sé él qué sistemas usaba, no tengo la menor idea. Pero lo único que puedo decir, de pronto puedes comentar algo, porque mi papá le tomó fotos a toda la construcción desde la cimentación. Entonces, tú puedes colaborar con eso. Entonces, eso es lo que yo lo quiero decir. Y con respecto a la arquitectura, comentario del ingeniero Julián, la arquitectura es muy importante, pero a veces se preocupan más por la estética, como decía Santiago, que por realmente no sé, el bienestar de los que vamos a usar los edificios o las construcciones de ingeniería. ¿Ya? Entonces, construir algo que sea, si quiere, comienzo por lo ético. Éticamente correcto significa estéticamente correcto y cimentación correcta, no sé, todos los soportes que tiene un edificio. Entonces, su charla de hoy no solamente me pareció muy interesante, sino que me acordó de mi padre. Qué pena con ustedes, porque creo que él lo hizo bien. ¿Ah? Mi papá, Gabriel Sánchez Grillo, realmente él es un hombre nació en 1909, entonces se formó, fue en Europa, y yo me imagino que las técnicas que él usaba eran yo no sé, no tengo la menor idea, pero yo creo que fueron, y él tiene como un diplomita sobre manejo de concreto, que en otra charla que escuchamos sobre concreto, pues yo tengo ese librito, y ahí está. Ahora, voy a hacer un comentario con respecto al comentario de Jaime sobre los científicos versus los ingenieros. Yo también voy a hacer un comentario. Resulta que los científicos hablamos más de descubrir que de crear. Tenemos mucho respeto con respecto al concepto de creación, quizás por la formación, digamos, religiosa que nosotros tenemos en general, no solamente en Colombia. Un matemático, soy matemática, hablamos de que descubrí la solución de un ejercicio o descubrí tal teoría, si es el caso, no es mi caso, pero la palabra creación, así haya creado solución, no la usamos casi. Entonces, el comentario lo hago porque entiendo perfectamente lo que Jaime quiere decir con eso, pero como nos mencionan los científicos de alguna manera,
Nosotros descubrimos, ustedes no pueden descubrir, porque ustedes sí tienen que Seguir una... hacer. Yo quiero hacer un comentario sobre la cimentación. Bueno, pues ante todo tenía mucha ignorancia, solamente ideas muy generales que uno ve que se utiliza mucho el cemento, el concreto, el hierro y que eso da una combinación para hacer edificios. Pero con la conferencia de hoy, tan importante y tan básica también para los ingenieros, es darse cuenta culturalmente de la sociedad de ese proceso que se llevó y del proceso que particularmente llevó esta sociedad a través de esos hacedores de la realidad que son los ingenieros. Entonces, las coordenadas están dadas, los problemas están y en la práctica se resuelven las cosas. Y como decía el expositor, hablando de esa práctica cultural tan maravillosa también con los obreros y maestros que nosotros tuvimos y que ya la historia de la cultura, que es la historia de la sociedad real, ha ido perdiendo el reconocimiento a esos gestores también de las prácticas culturales y de la ingeniería. En cuanto a eso de el científico, pues el científico es un investigador. El científico es un investigador que tiene que recurrir a varias opciones, examinarlas, escoger una y está con otros, está en competencia, está escribiendo y está dentro de esas opciones en las cuales también hay otras. O sea que en ese sentido se le reconoce al científico en las sociedades que es muy creador. Y el ingeniero, yo creo que hay una asociación muy fuerte de las sociedades y sobre todo con el tiempo, en la medida en que las sociedades se vuelven más técnicas y más científicas y más complicadas, ingeniero y ciencia y investigación se unen cada vez más y eso es lo que se está dando en el presente, de que los ingenieros de veras están pasando a ser científicos. Sí, claro. No, de veras, con todas esas realizaciones, aportes Investigación. y, y sobre todo asociaciones de conveniencia y de estar ahí en el trabajo presente. Pues esos son unos comentarios de tipo general. Y lo de la cimentación, pues reconocerle a esta sociedad y a sus ingenieros y a sus empresas haber dado todas esas ondulaciones y haber perfeccionado y haber sopesado todos esos, digamos, avances técnicos que se le presentaban. Entonces, en medio de todas las irregularidades que tiene nuestra sociedad, pues eso da un reconocimiento muy fuerte sobre el hacer, porque en últimas los seres humanos somos el hacer y el hacer también a través de la ciencia, pero de la práctica. Gracias. Julián, felicitaciones por la presentación. La verdad, mi profesor de suelos, que llamaba mecánica de suelos, no se llamaba mecánica todavía, fue Julio Moya. Y él, digamos que de cierta manera fue muy práctico en sus clases, era un poco práctico y nos daban también como alguna, pues digamos, después de que nos explicaba toda la parte técnica, nos ayudaba a aprender a lo que nos íbamos a enfrentar precisamente con un curso como avanzado o muy rápido como el que usted nos acaba de presentar y eso lo aterriza uno mucho. Es lo que acaba de comentar el ingeniero Santiago y lo que usted estaba comentando, de las pocas ciencias que ha tenido, digamos, de su base
cambios es la mecánica de suelos. O sea, digamos, todo, digamos, todas estas teorías, todos estos eh, eh, ensayos que se hicieron en su momento y que son vigentes aún el día de hoy. Cambian algunas cosas, pero digamos, si usted ve el avance de otras disciplinas de la ingeniería, tienen unos cambios radicales, pero fueron tan sabios estos antepasados nuestros de la parte de mecánica de suelos que todavía muchas cosas son vigentes. Entonces, eso es algo impresionante que pues, con este mundo tan cambiante, pues que todavía tengamos vigencia en el tema de la mecánica de suelo. Por otro lado, dándole un poco la razón a Clara Elena Sánchez en el sentido de que su padre, digamos que cuando construyen este edificio del Palacio Nacional de Cúcuta, que es el edificio Santander, que fue inaugurado en 1940 precisamente por el centenario de la muerte de Santander, ese edificio en su época, que se empezó a construir en el 38 tal vez, 37-38, tenía un aspecto muy importante y era que era muy, o sea, digamos, estaba innovando en construcción de concreto reforzado. Eran los primeros edificios nacionales, fue uno de los primeros edificios nacionales que hicieron a nivel nacional, que la oficina estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, y donde su tío fue director de esa oficina. Mi padrino, Su tío padrino, sí, señor. Eusebio Sánchez Santamaría, Israel Sánchez. Entonces era muy innovador el sistema constructivo. Viendo las fotografías que tomó el ingeniero Gabriel Sánchez Grillo desde la Catedral de Cúcuta hacia el edificio Palacio Nacional o el edificio Santander, ver a Cúcuta toda con sus techos de tejas de barro y de pronto ver como si fuera un ovni que hubiera aterrizado ahí por la modernidad, es un edificio muy moderno en su momento. Todo el tema de innovación por el concreto, eso hoy en día lo vemos y es muy normal, pero en esa época era algo demasiado innovador. Y fuera de eso, él sí tenía una formación en concretos y también tenía una formación en arquitectura en París, además de ser ingeniero civil. Sí, entonces sí, indiscutiblemente, no es, pues digamos, para la época era algo muy novedoso. Y en cuanto a el tema de los ingenieros, yo tengo una anécdota que en algún momento yo tuve esos momentos en que uno piensa que me cuestionaba si servía lo que yo estaba haciendo como contratista, si servía la ingeniería o si yo en algún momento tuve como un punto de quiebre de decir que no quería dedicarme más a la ingeniería por asuntos de que en la misma contratación yo venía de una audiencia en Cartagena de la Contraloría. Entonces esa experiencia, digamos, fue muy negativa para mí. Una crisis. Llegué de Cartagena al aeropuerto del Dorado. Yo nunca acostumbro a hablar con los taxistas y me monto en un taxi y el taxista me preguntó, señor, ¿usted qué hace? Y yo le dije, no, yo soy ingeniero civil. Y entonces llega y me dice, bendito usted es un hombre muy bendecido. Y yo me quedé pues extrañado diciendo, ¿por qué me está diciendo eso? Dice, porque resulta que los ingenieros hacen obras, crean, materializan. Esta vía por la que estamos transitando, que es el Dorado, la hizo un ingeniero. El puente lo hizo un ingeniero, al igual que los arquitectos con los edificios. Yo, un taxista que paso por esta vida sin pena ni gloria, sin crear nada, y ustedes dejan unas huellas, y eso hizo que yo replanteara. De repente le dije, pues me hizo ver que uno es importante, es una bendición. Yo creo que es un angelito que me lo puso en ese momento. Y ahí ese día le di como un propósito a mi vida y entendí realmente la profesión del ingeniero. Que antes era una actividad económica que tenía que ejercer
la prioridad era como, hacer dinero, porque finalmente uno es profesional y tiene una empresa, y las empresas pues se hacen es para hacer dinero, pero ese día realmente entendí el propósito que tenemos los ingenieros y cambió mi perspectiva de vida. Bueno, quería compartir esto y felicitarlo, ingeniero, nuevamente. Muchas gracias y muchas gracias, señor presidente. Pues ha sido una tarde maravillosa. Hemos escuchado una gran conferencia. Nuestro ingeniero Julián, que nos ha, con una gran capacidad de síntesis, como lo dije, de expresión, con unas transparencias que nos han enviado, estarán disponibles para quienes quieran conocer en detalle. Tenemos en PDF toda esta conferencia, que a quien quiera pedirla se la suministraremos. Obviamente, esta charla la subiremos a YouTube, como siempre será editada aquí por nuestro experto aquí, nuestro secretario, que es un experto en editar. Y damos las gracias a todos quienes hemos estado presentes y quienes han estado por internet. Entonces, esperamos que dentro de un mes podamos reunirnos para una próxima conferencia de la Academia Panamericana de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas. Feliz tarde para todos y muchísimas gracias.